escogiendo la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver en Segundo de Reyes, capítulos 5 y 6. Escoger la voluntad de Dios es una decisión, porque Dios la muestra, Dios la ha revelado. El Señor, a través de su palabra, nos da a conocer su voluntad y nos muestra la forma en la que nosotros podemos ser bendecidos, la forma en la que nosotros podemos obtener victorias. Y las victorias implican batalla, las victorias implican lucha, las victorias implican oposición, contender contra alguien o contra algo. Si nosotros no enfrentamos ninguna adversidad, ninguna situación, entonces no tendremos ninguna victoria. Y si no tenemos ninguna victoria, entonces no se podrá cumplir lo que el Señor dice ahí en Apocalipsis. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que escoger la voluntad de Dios será la mejor forma en la que nosotros podremos vencer, podremos caminar con Él. Dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, dice en los primeros versículos: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahora, para entender un poquito el tiempo el que se está viviendo, estamos hablando de unos 800 años antes de Cristo. Estamos hablando de un tiempo donde ya no había un solo rey en la nación de Israel, sino fue un tiempo en el que después de que David había gobernado, Salomón había gobernado, su hijo, en toda la nación, el nieto de David perdió el Reino Unido y se quedó solamente gobernando ahí en el sur, en Jerusalén, que era capital de Judá. Y en la parte norte estuvieron otros reyes de otras tribus, ya no de la tribu de Judá, ya no descendientes de David. Entre estos reyes hubo un rey llamado Joram. Este rey llamado Joram fue un rey malo, fue un rey que siguió los pasos de otros reyes anteriores a él que habían decidido seguir la idolatría. Y efectivamente la nación se había convertido en una nación en la que ya no adoraban a Dios, hasta que el Señor levanta a un hombre llamado, un profeta llamado Elías. Y Elías, a través de la forma en la que busca a Dios, hace que la nación empiece a regresar a Dios. Elías tiene que partir, de hecho no muere, es llevado por el Señor en un torbellino, pero su siervo, a quien Dios había escogido ya, llamado Eliseo, queda en el lugar de Elías. Y para este tiempo que estamos leyendo, estos son los dos personajes principales que están ahí en el libro de los reyes: Eliseo el profeta y el rey Joram. Un rey que se considera malo porque no ama a Dios, pero sigue siendo el rey del pueblo de Dios. Y un profeta que su última petición a su Señor, a su antecesor, el profeta Elías, fue: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Alcanzó esa bendición y esa doble porción. Así que era un profeta. Yo, entre los hombres que veo en el Antiguo Testamento, es de los que con los que Dios hizo más milagros. De hecho, podemos decir que el doble de milagros del profeta Elías. Pero dice aquí
que entra también en escena un general de la nación vecina, una nación del norte, los asirios. Y este general era un general muy amado por su rey, porque dice así, que el Señor le había dado muchas victorias a los asirios por mano de este hombre, porque era en extremo, en gran manera, valeroso. Así dice, valeroso en extremo, pero leproso. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que si era leproso, ¿cómo lo tenían todavía como general? Porque la lepra era una enfermedad contagiosa, en extremo contagiosa, y era una enfermedad muy desagradable, incurable y por consiguiente mortal. Era una enfermedad que hacía que la carne, que la sensibilidad en la piel se perdiera. Y al no tener sensibilidad, entonces cualquier golpe, cualquier herida, la persona no la sentía y se empezaba a infectar. Y entonces la persona vivía con un cuerpo que se estaba pudriendo. Por eso olía muy mal. Y por lo mismo, era una enfermedad muy contagiosa. Así que imaginen, las personas respetaban a Naamán, no lo quitaron de su cargo porque era muy valeroso, pero se imaginan cómo vivía él. ¿Se imaginan cómo vivía su esposa? Ya no lo podía abrazar, ya no lo podía tocar. Y aun si ella quería, seguramente le decía, no, 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 no me toques. Mándame los besitos. Sírveme aquí de comer. Cántame. O yo no sé qué le hacía a su esposa, pero decía, de lejos. Así que era una vida llena de gloria y de poder, y al mismo tiempo una vida triste. Esos son los contrastes de la vida. Sin embargo, entra alguien más en escena. Dice en Segundo de Reyes, veamos, en el versículo 2. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor, o sea, Naamán, al profeta que está en Samaria, la capital de Israel, él lo sanaría de su lepra. Ahora, pensemos en esto un momento, porque aquí es donde quiero empezar a puntualizar la voluntad de Dios. Dice ahí que había bandas armadas que venían de Siria, del norte, y atacaban a Israel. Así que las aldeas o los lugares que atacaban, seguramente que los que se querían defender los mataban y tomaban cautivos y se los llevaban. Así que hubo una muchacha que se la llevaron como esclava. Seguramente la llevaron al mercado y empezaron a subastar y a decir, ¿cuánto dan por esta muchacha? Es algo que nos imaginamos. Y resulta que la esposa de Naamán termina siendo su dueña. No sé cómo la trataría, pero aunque la tratara bien, yo no creo que estuviera tan contenta. Estaba lejos de casa, quizás había visto morir amigos o familiares y no
tenía otra perspectiva más que trabajar. Quizás a veces se cansaba. Mi pregunta es, ¿no sería normal que ella se amargara? ¿No sería normal que ella estuviera deprimida? ¿Que ella trabajara de mala gana? ¿Sí? ¿No sería que al ver a su amo Naamán dijera, qué bueno, por atacarnos, por ser nuestros enemigos, qué bueno que le está pasando eso? Pero saben, seguramente ella conocía a Eliseo. Esta muchacha conocía a Eliseo. Si no, no lo hubiera recomendado. Si no, no se hubiera atrevido a decir, Dios puede sanar a través de Eliseo. O Eliseo el profeta puede sanar a mi Señor. Así que, pudiendo vivir con amargura, escogió la fe y escogió dar testimonio. Así que cuando le dice esto a la esposa, pues la esposa ni tarda ni perezosa va y habla con Naamán y le dice, oye, fíjate que la esclava, ¿sí? Yo no sé cómo se llamaba, ¿verdad? Fíjate que esta muchacha dice que si tú vas a Samaria, la capital de Israel, el profeta te puede sanar de la lepra. ¿Será posible? Entonces el general va con el rey de Asiria y le dice, oye, fíjate que una muchacha dice que el profeta que está en Israel me puede sanar. Bueno, si es así, ve, yo te voy a dar cartas. Y entonces le da cartas y Naamán va y llega hasta Samaria. Cuando llega a Samaria, el detalle es que Naamán no conocía al profeta, solo sabía que tenía que llegar ahí. Así que, dice el versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo, Naamán, para que lo sanes de su lepra. Ahora vean, ahí ya se descompuso el teléfono, por no decir otra cosa. Porque ahora el rey de Asiria le manda decir al rey de Israel que lo sane, cuando esa no era la información original. Así que dice versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Miren, vean cómo está buscando ocasión contra mí. Así que nosotros ahora encontramos a un rey que cae en desesperación. Pero afortunadamente la situación no se queda ahí, sino que Eliseo se entera. Eliseo siempre estaba listo, siempre estaba atento. Y cuando Eliseo se entera, le manda a decir al rey, oh, rey, ¿para qué rasgas tus vestidos? ¿Para qué te desesperas? Mándelo. Y así dice al final del versículo 8. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Así que cuando el Señor le da la indicación a Eliseo, Eliseo le dice, mándalo a mí. Ahora, el rey ya descansa, pero aquí es, ¿qué escoges tú? ¿La desesperación o la confianza? ¿La desesperación como el rey o la confianza como el profeta? Ahora, Naamán va. Y cuando él apenas va llegando a la casa, Eliseo le manda a su siervo, que se llamaba Giezi.
y le dice, mira, Naamán, mi señor Eliseo te dice así, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. Ahora, cuando el siervo Giezi llega con este mensaje, Naamán se frustra de plano. Entonces, él bien pudo haber confiado, él, creo yo, le tocaba depender. ¿Sí? Así que, ¿qué escogemos? ¿Frustración o dependencia? Pero él se frustra y dice, ay, yo me imaginaba, saldrá el varón de Dios, levantará sus manos al cielo y hará una oración por mí, pedirá a su Dios y seré sano. Pero ni siquiera salió, ni siquiera se dignó a dar la cara. ¿Qué no sabe quién soy? Que traigo cartas, que traigo riqueza. Le voy a pagar, no me voy a ir así. Y se enojó. ¿Qué no son mejores 2 ríos que tengo allá en Siria? Dice, si me lavare en ellos, versículo 12, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Sin embargo, cuando iba enojado, sus sirvientes se acercan y le dicen, oye, Naamán, mira, piensa, si el profeta te hubiera pedido algo más difícil, te hubiera dicho, ve y escala el monte Everest, bueno, no el monte Everest, ve y escala el monte tal, si te hubiera dicho, ve y haz esta gran hazaña, te hubiera pedido algo grande, ¿no lo harías? Ay, no, pues sí, tienes razón. ¿Qué te cuesta? Nada más es que te sumerjas 7 veces. Tienes razón. Así que Naamán afortunadamente escogió, en lugar del enojo, recapacitó y escogió la humildad. Porque la voluntad de Dios es la dependencia y la humildad. Así que Naamán va y entonces entra al agua y se sumerge 7 veces. A la 7ª vez, cuando él sale, dice la escritura que él salió limpio, su carne salió de Dios, se sumergió 14 y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y le dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas Eliseo no quiso recibir ningún presente. Ahora, cuando ya se va Naamán, el siervo de Eliseo, le entra la codicia. Y entonces va atrás de Naamán y le dice, oiga, ¿qué pasó? Le dice Naamán, ¿está todo bien? Ay, es que, y una mentira. Es que tenemos visitas y estaría bien darles un regalo. ¿Está bien? ¿Qué quieres? Ay, nada más un poquito de oro, un talento. Quiero un poco de oro y quiero 2 túnicas. Y Naamán le dice, está bien, te ruego, dice en el versículo 23,
te ruego que tomes 2 talentos, ¿sí? Un talento eran como 37 kilos. Te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de uno de sus criados para que lo llevara delante de él. Así que le da toda esta plata, le da esos 2 vestidos, y todavía le da quien se lo cargue. Y Giezi va y lo esconde. Cuando regresa, Eliseo le dice, ¿dónde estabas, Giezi? Todavía le dio la oportunidad de arrepentirse, de recapacitar. Dios siempre da oportunidad. Pero él dijo, pues nada más estaba dando la vuelta. Y Eliseo le dijo, ¿no estaba mi corazón contigo cuando tú estabas haciendo esto? Ahora la lepra de Naamán vendrá sobre ti. ¿Quién no escogió la voluntad de Dios? Giezi. Él escogió, en lugar de la integridad, escogió la codicia. Así que cuando escogemos la voluntad de Dios, aquellas cosas que están en nosotros, que no son la voluntad de Dios, se van. No era la voluntad de Dios que Naamán estuviera enfermo. Pero no era la voluntad de Dios que Naamán se frustrara, se enojara, hiciera su berrinche y se fuera enfermo. Como recapacitó y se humilló, fue sano. No era la voluntad de Dios que Giezi terminara con lepra, él y toda su descendencia. Porque lo que hacemos afecta a nuestra descendencia. No era la voluntad de Dios eso. De hecho, Eliseo era conocido como el siervo de Elías. Antes de ser conocido como el profeta, era conocido como el siervo. O sea que Giezi bien pudo haber sido el siguiente profeta, el sucesor de Eliseo, pero le ganó la codicia y perdió la oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Así que, a manera de resumen, quiero que consideremos, hay diferentes circunstancias que estamos viviendo, hay diferentes situaciones que estamos enfrentando. Las situaciones, las adversidades, no son ni la voluntad de Dios, ni están fuera del propósito de Dios. Porque son circunstancias, son adversidades, son condiciones que el ser humano vive. Lo que ahora estamos enfrentando no es que sea la voluntad de Dios, que tenemos que estar en casa, que tenemos que cuidarnos de no contagiarnos, que tenemos que cuidarnos de tomar medidas y que lo que se está viviendo en este tiempo no es algo que Dios quiera, que nos traiga desesperación, que nos traiga enojo, que nos traiga cansancio, que nos traiga temor. No es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que en medio de esas cosas, nosotros tengamos confianza, tengamos fe. Así que, cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, ahí vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Bien, ahora quiero que veamos a manera de resumen. Nosotros podemos escoger, en primer lugar,
como la joven, como la muchacha, que había sido llevada desde Israel hasta Siria. Amargura o fe y testimonio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos testimonio. Esa es la voluntad de Dios. Ella testificó, ella le dijo a su señora, Dios puede sanar, o de hecho dijo el nombre de Eliseo, el profeta puede sanar a mi señor. Cuando llega Naamán y le da las cartas al rey, el rey Joram rasga su vestido, escoge la desesperación, pero Eliseo escoge la confianza y dice, va a ver que hay profeta en Israel, mándamelo. Cuando llega, Eliseo no sale a recibirle. Eliseo le manda el mensaje y le dice, solo ve y lávate 7 veces en el Jordán. Pero en ese momento hay una frustración. Aunque podemos escoger en lugar de la frustración, la dependencia. Se va enojado. De momento, Naamán, ya que estaba acostumbrado a lograr todas las cosas, a que lo atendieran, a que lo escucharan, a que hicieran las cosas a su manera, se va enojado, pero recapacita y decide humillarse. Y se sumerge en el Jordán y es limpio. Cuando él quiere pagar, entonces, devolver ese favor, una muestra de gratitud, llega, pero Eliseo no recibe ese regalo porque es íntegro. La integridad es la voluntad de Dios. ¿Pero qué escogió Giezi? La codicia. Así que termina mal. Sin embargo, no termina ahí. La historia. Dice en 2 de Reyes capítulo 6 que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, ¿sabes qué, Eliseo? El lugar donde estamos viviendo ya está muy estrecho. ¿Por qué no construimos un lugar más grande? Y Eliseo le dice, está bien. Así que van y empiezan a cortar madera ahí junto al Jordán. Y entonces, al estar haciendo esto, uno de los hijos de los profetas se le cae el hacha al agua. Y le dice a Eliseo, varón de Dios, se me cayó el hacha y era prestada. En aquel tiempo no era tan fácil tener una herramienta. Así que como era prestada, lo que el hijo de profeta dice, me voy a quedar endeudado. Eliseo le dice, ¿por dónde cayó? Por ahí se me cayó. Eliseo toma una vara, la avienta, y yo no sé cómo sucedió, si la vara se le metió al hacha o la tocó. El chiste es que flotó el hacha. Y Eliseo le dijo al siervo, ahora estírate por ella. Es decir, podemos escoger o la deuda o un milagro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El milagro. Nos resulta, a partir del versículo 8, que dice que tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y entonces, este rey hace planes. Y en esos planes
le tiende emboscada al rey de Israel. Recordemos que el rey de Israel era malo. Recordemos que se desesperaba. Pero a pesar de ello, Dios lo amaba y el profeta también, creo. Así que el profeta, aún estando en su casa, escuchaba los planes que tenían contra el rey. Y le decía, ¿sabes qué? No te vayas por este camino porque hay una emboscada. Toma el otro camino. Y los de la emboscada se quedaban espera y nada de que pasaba hasta que se enteraban que ya. Y regresaban con el rey de Siria y le decían, quién sabe qué pasó, pero se fue por otro lado. Y así sucedió varias veces hasta que el rey de Siria se desesperó y dijo, ¿dónde está el traidor? ¿Dónde está la persona que le está avisando? ¿Dónde están los micrófonos? ¿Dónde están las cámaras ocultas? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Y resulta que alguien le dice, no hay ningún traidor, sino que hay profeta en Israel. Y este profeta le anuncia al rey por dónde lo vamos a atacar. Así que en 2 de Reyes 6, dice, versículo 13, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Así que manda ejércitos, llegan en la noche y rodean Dotán, donde está el profeta Eliseo. Cuando ese ejército rodea, acampa en la noche, a la siguiente mañana cuando despiertan, el nuevo siervo de Eliseo se levanta y ve al ejército. Y le da miedo. Y va con su señor y le dice, Eliseo, estamos rodeados, hay un gran ejército que nos está rodeando. Pero Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así que cuando Eliseo le dice estas palabras al siervo, él hace una oración y le dice, Señor, abre los ojos para que vea la realidad. Cuando Dios responde a la oración de Eliseo, el siervo ve un gran ejército de fuego, de caballos de fuego, todo un ejército celestial, poderoso. Y entonces él entiende que más son los que están con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a escoger? Miren, si empezamos a ver lo que nos puede pasar, lo que nos puede suceder, lo que puede pasarle a la familia, cómo puede afectarnos lo que está pasando en cuestión de salud, en cuestión de enfermedad, en cuestión de economía, estaremos escogiendo el temor. Pero la voluntad de Dios es que es mejor escoger la admiración, la fe, ver que Dios está de nuestro lado. Cuando el ejército se acerca, Eliseo sale y dice, Señor, que no puedan ver. Trae ceguera sobre ellos. Así que todo el ejército se queda ciego y Eliseo se acerca tranquilamente y les dice, hey, no es aquí, no está aquí quien están ustedes buscando. No, síganme. Y los lleva hasta donde está el rey con todo su ejército. Y cuando ya están ahí y están rodeados por el ejército de Israel, el rey Joram le dice a Eliseo, ¿los matamos? Es decir, él quería
venganza. Eliseo les dijo, no, hace rato mandé a decir que prepararán para comer. Es para que ellos coman. ¿Qué fue lo que escogió Eliseo? El amor. Dice Romanos 12, versículo 20, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, la forma en la que él piensa acerca de ti se va a quemar, va a desaparecer. Y él va a ver que aunque él ha sido enemigo contra ti, tú le amas, porque Dios te ama y Dios le ama. Quiero que veamos cómo terminó. Esto a mí me parece importante. Dice 23. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Nunca más vinieron bandas armadas de Siria a Israel. ¿Cómo había iniciado? En el capítulo 5. Dice que bandas armadas iban y llevaban cautivos de Israel a Siria. Después de que un general es sano y de que un ejército es alimentado, aquella muchacha que había sido llevada cautiva obtuvo su victoria, porque ya no hubo más que fueron llevados cautivos como ella. ¿Pero qué escogió? La voluntad de Dios. Así que escogiendo la voluntad de Dios es lo que nos toca a nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Les ruego, hermanos, por las misericordias del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que necesitamos ser transformados. Solo cuando somos transformados vamos a conocer más y mejor la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos como Jesús, seamos transformados. También la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, porque cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, él les expresa cuál es la voluntad del Señor. Dice en el capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así que su voluntad es que seamos limpios en lo que hacemos, en lo que vemos, para no codiciar ni siquiera con la vista a una mujer, porque estaremos adulterando. Pero también dice en 1 Tesalonicenses 5:18 que la voluntad de Dios es esta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es su voluntad. No siempre es fácil dar gracias. Hay ocasiones que las cosas no salen como queremos. Hay ocasiones en las que hay dificultad, en las que hay carencia. Pero si en medio de esas situaciones damos gracias a Dios, estaremos haciendo la voluntad de Dios. Y finalmente, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice:
Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hombres ignorantes e insensatos dicen que Dios no existe, que Dios no es real, que prefieren ser ateos. La mejor forma de mostrarle a alguien que Dios existe es cuando hacemos el bien. Cuando hacemos el bien en el grado extremo, que es la voluntad de Dios, las personas tendrán que reconocer, Dios sí existe porque estoy viendo en esta persona. Así que nosotros vamos a escoger, podemos escoger, tenemos que escoger. Y según lo que escojamos, vamos a obtener el resultado. Así que decide hoy, amargura o fe, desesperación o confianza, frustración o dependencia, enojo o humildad, integridad o codicia, deuda o milagro, miedo o admiración, amor o venganza. Que Dios nos ayude para escoger lo mejor.